La noche alemana que cambió todo. Silenciados los críticos, callados los que dudaban, apagados los micrófonos que repetían una y otra vez que Luis Díaz no iba a soportar la presión del Bayern Múnich. Esa noche en Alemania, en la MHP Arena de Stuttgart, el fútbol escribió una de esas páginas que se leen como sentencia y se recuerdan como leyenda. El colombiano apareció con un cabezazo de antología, de esos que cambian titulares y quiebran discursos en un segundo, para dejar claro que su llegada al gigante bávaro no era un capricho del mercado, sino un acto de destino. El marcador lo explica todo sin necesidad de adornos. Bayern 2, Stuttgart 1. El gol de Kane temprano para abrir el camino, el cabezazo de Díaz al minuto 77 para cerrar la historia y el descuento tardío de Gio Lineker que apenas sirvió de estadística. Así de claro, así de concreto. Pero detrás de esos números había una carga simbólica inmensa, el debut soñado de un jugador que venía con la mochila llena de expectativas y la obligación de justificar cada euro invertido en su fichaje, porque en clubes como el Bayern no hay tiempo para adaptaciones prolongadas ni margen para errores de presentación. Allí se gana o se gana. Y Díaz lo entendió desde el primer minuto. Entró al campo con la serenidad de los veteranos y con la voracidad de los que saben que tienen una cita marcada en el calendario del destino. El escenario, la MHP Arena estaba a reventar. Más de 60.000 gargantas que rugían por un Stuttgart que había crecido bajo la idea ofensiva de Dance & Company, el joven entrenador que decidió enfrentar al Bayern sin miedo. El ambiente era eléctrico, con fuegos artificiales en el inicio, banderas blancas y rojas ondeando en cada tribuna y una presión ambiental que podía intimidar a cualquiera. Pero no a Díaz. Su rostro en los himnos mostraba algo distinto, concentración absoluta, esa mezcla de ansiedad y calma que solo los grandes competidores saben manejar. Kane abrió el marcador a los 18 minutos con una definición quirúrgica tras un pase filtrado de Musiala. El gol puso al Bayern en ventaja, pero también abrió la caja de estrategias de Company, que empujó a su equipo hacia adelante con valentía. Stuttgart disparó desde media distancia, buscó concentros y generó incomodidad, pero Neuer respondió con su jerarquía de siempre, el momento esperado. El segundo tiempo fue otro partido. El Bayern sabía que un 1-0 era frágil y Stuttgart olía sangre. Hubo nervios en las gradas, gestos tensos en la banca de Tuchel y un murmullo creciente en cada aproximación del rival. El reloj avanzaba y la pregunta se repetía, ¿quién iba a cerrar la copa? Ahí apareció Luis Díaz. Minuto 77. Centro medido desde la derecha, salto perfecto al segundo palo, giro de cuello impecable y cabezazo a contrapierna del arquero. La pelota besó la red como un veredicto. 2-0. El colombiano salió disparado a celebrar con los brazos abiertos, mirando al cielo, sabiendo que ese instante era más que un gol, era la validación de su llegada, la firma que lo colocaba de inmediato en la historia del Bayern. El peso de un gol. Ese cabezazo no fue un gesto aislado, fue una declaración. El extremo que llega para desbordar terminó apareciendo en el área como un delantero clásico, sorprendiendo al marcador, anticipando al portero y sellando la final con un movimiento de manual. Eso es lo que distingue a los futbolistas de élite, no necesitan 10 jugadas brillantes, sino un momento preciso para cambiarlo todo. El descuento del Stuttgart apenas fue un suspiro. El pitazo final confirmó lo inevitable, Bayern campeón de la Supercopa y Luis Díaz héroe en su debut. La reacción inmediata. Los titulares en Alemania no tardaron en explotar. Debut de oro, escribió Bild. Díaz, el nuevo trueno bávaro, tituló Kicker. En Colombia, los noticieros interrumpieron programación para mostrar el gol una y otra vez, con voces emocionadas que recordaban la infancia de Luis en La Guajira y el camino recorrido hasta convertirse en estrella. En el vestuario, el ambiente era de euforia. Kane abrazó a Díaz con complicidad, Musiala lo felicitó como si fuera un hermano menor, y Tuchel, serio como siempre, apenas sonrió pero sus palabras pesaron, este es el comienzo perfecto. Luis ha entendido lo que significa ser jugador del Bayern, más que un título. Ese 2-1 no fue solo una copa más en la vitrina del club más ganador de Alemania. Fue la demostración de que un fichaje millonario puede responder en el momento más inmediato y más exigente. Díaz no necesitó tiempo, lo hizo en su primera noche. Y en un club donde la exigencia es total, ese detalle no se olvida.
En Colombia, los niños ya pedían camisetas del Bayern con el número 7 en la espalda. En Alemania, los fanáticos empezaban a corear su nombre. Y en Europa, los críticos que dudaban del colombiano se quedaban sin argumentos. Luis Díaz había llegado al Bayern Múnich para escribir historia, y lo había hecho en el primer capítulo, la coronación del debut. Hay noches que no necesitan repeticiones para grabarse en la memoria, porque quedan tatuadas desde el primer pitazo hasta la última lágrima de euforia. Lo que vivió Luis Díaz en su debut con el Bayern Múnich es de esas postales que se congelan en la eternidad. No fue un amistoso de pretemporada, no fue un gol de trámite en liga, no fue una jugada que se pierde en la estadística de un calendario interminable. Fue el cabezazo que aseguró una Supercopa alemana, un título oficial, una copa que se levanta, que se celebra y que escribe el nombre del colombiano en el libro de oro del club bávaro desde su primer día. El peso simbólico de la Supercopa. Muchos podrán decir que la Supercopa es un torneo menor en comparación con la Bundesliga o la Champions League. Error. La Supercopa es la primera prueba de fuego de cada temporada. Es el examen inicial que marca el pulso de lo que vendrá. Ganarla significa enviar un mensaje a rivales y críticos: el Bayern sigue siendo el rey, y perderla suele ser un terremoto mediático que pone en duda proyectos enteros. En esa final, Luis Díaz no solo debutó, sino que asumió la responsabilidad de poner su firma en el marcador. Lo hizo con un gesto técnico de jerarquía, un cabezazo a contrapierna, imposible para el portero, cargado de frialdad en medio de la tensión. Ese gol fue mucho más que un 2-0 parcial, fue el grito que legitimó su llegada y el mensaje que todo el mundo entendió sin necesidad de traducciones: Luis Díaz está listo para la élite alemana. El eco en Colombia. Mientras en Stuttgart explotaban los cánticos de los hinchas bávaros, en Colombia la noticia recorría cada esquina como un incendio emocional. En Barrancas, su tierra natal, cientos de personas se reunieron frente a televisores y pantallas improvisadas. Cada toque suyo era celebrado como si fuera el gol definitivo, y cuando llegó el cabezazo del minuto 77, el grito fue unánime, desgarrado, una mezcla de orgullo y lágrimas. Los noticieros interrumpieron la programación para mostrar la jugada una y otra vez. Las redes sociales ardieron con hashtags como almohadilla Luis Díaz en Bayern, almohadilla orgullo colombiano, y hasta exjugadores de la selección Colombia como Mario Yepes y Falcao lanzaron mensajes de admiración. ¡Qué manera de debutar, Lucho! Esto es historia pura, escribió Radamel en su cuenta oficial. En cada casa, en cada esquina de La Guajira, se respiraba la sensación de estar ante un capítulo histórico para el fútbol colombiano, porque no se trataba solo de un gol, era la demostración de que un muchacho que creció jugando descalzo en campos polvorientos había llegado al club más grande de Alemania y había respondido con el idioma universal del gol, la mirada de Alemania. En la prensa alemana, la reacción fue inmediata y ensordecedora. Bild lo llamó el rayo colombiano. Kicker tituló: Díaz, debut con sello de campeón. Süddeutsche Zeitung analizó su impacto táctico: no es un extremo cualquiera. Su inteligencia sin balón obliga a rivales a retroceder y genera espacios para Kane y Musiala. Los analistas coincidieron en un punto: Luis Díaz no necesitó de un repertorio de regates o jugadas individuales para demostrar su valía. Bastó con su capacidad de leer el juego, atacar espacios y aparecer en el momento justo. Ese tipo de futbolista, decían, nace para partidos grandes. El contraste con sus críticos. Vale recordar que, antes de su fichaje, no faltaron voces que pusieron en duda si el colombiano era el perfil adecuado para el Bayern. Que no tenía el físico, que la Bundesliga era demasiado intensa, que le costaría adaptarse al rigor alemán. Su debut fue la respuesta más contundente posible. En 90 minutos, transformó esas frases en reliquias sin valor, en críticas que ya no resisten análisis. El cabezazo del 2-0 fue como un martillazo sobre esas dudas. Una jugada limpia, de manual, que no admite interpretaciones, llegó, saltó, conectó y definió la final. El resto son excusas. El vestuario y la confianza interna. Dentro del vestuario, el impacto fue inmediato. Harry Kane, el otro gran fichaje de peso, declaró tras el partido: sabía que Luis tenía talento, pero verlo responder en una final con esa personalidad es impresionante. Es un jugador que nos va a dar muchísimo. Thomas Tuchel, siempre medido en sus palabras, dejó una frase que resonó en todo Múnich. Díaz ha mostrado que entiende lo que significa jugar en el Bayern,
eficacia, disciplina y carácter en los momentos decisivos. Musiala, el niño prodigio alemán, subió una historia en Instagram con una foto abrazando al colombiano y el texto, debut en sueño. Willkommen, hermano. Ese respaldo interno vale más que 1000 estadísticas. Porque en un club donde la competencia es feroz y el margen de error mínimo, un debut así te coloca automáticamente en el grupo de intocables. La visión del rival. Incluso Vincent Kompany, técnico del Stuttgart, no tuvo reparos en reconocer el peso del gol de Díaz. El partido estaba abierto, pero ese cabezazo nos golpeó duro. Es un jugador que no solo desborda, sino que también sabe aparecer en el área. Esa combinación es letal. Cuando hasta el rival reconoce tu mérito, es porque tu impacto fue real. Una corona temprana. Decir que Luis Díaz coronó su debut no es exageración, es literalidad. Lo hizo con un título en las manos, con una medalla en el cuello y con un trofeo que se suma a la vitrina más llena de Alemania. Entrar a la historia de un club como el Bayern desde el primer día es privilegio de pocos y el colombiano ya puede decirlo con orgullo. En la foto oficial, levantando la Supercopa con sus nuevos compañeros, su sonrisa era la radiografía de un sueño cumplido. Pero al mismo tiempo, su mirada mostraba algo más, hambre. Hambre de títulos, de más goles, de seguir creciendo. Hambre de demostrar que su historia apenas empieza. El eco mundial del cabezazo. Hay goles que viajan más rápido que cualquier avión. Apenas la pelota de Luis Díaz cruzó la línea de gol en el minuto 77 de la Supercopa, el mundo ya lo estaba viendo en repeticiones infinitas. No importó que el escenario fuera Stuttgart, ni que la copa fuera alemana. Lo que importó fue la imagen de un colombiano debutando con Bayern Múnich y sellando un título con un cabezazo quirúrgico. Esa imagen dio la vuelta al planeta como un rayo. Inglaterra, la sombra del Liverpool. En Inglaterra, el eco fue inmediato. No podía ser de otra manera, Díaz venía del Liverpool, donde había dejado una huella profunda. Los tabloides británicos se lanzaron sobre la historia con furia. Daily Mail abrió con, Luis Díaz encuentra nuevo hogar, gol de título en su estreno con Bayern. The Guardian fue más poético, el colombiano que iluminó Anfield ahora ilumina a Alemania. Las tertulias deportivas se llenaron de debate. Algunos panelistas señalaban que el Liverpool había perdido demasiado con su salida. Otros, que el Bayern había comprado no solo a un extremo, sino a un hombre de finales. Jamie Carragher, es defensor del Liverpool, dijo en Sky Sports, siempre supe que Lucho tenía carácter para momentos grandes. Verlo debutar así no me sorprende, pero duele, porque uno imagina lo que podría haber hecho todavía en Liverpool. La afición red en redes sociales se dividió. Muchos expresaban nostalgia, ese era nuestro jugador, ahora brilla en otro lado. Otros se consolaban diciendo, nos dio todo, ahora que disfrute en Alemania. Lo cierto es que el gol del colombiano se convirtió en tema central en Inglaterra durante 48 horas seguidas. España, la lupa de la prensa ibérica. En España, tierra donde cada movimiento de los grandes europeos es analizado con lupa, el impacto también fue mayúsculo. Marca tituló, debut celestial, Luis Díaz y un cabezazo que ya es historia bávara. AS escribió, no necesito adaptación, respondió de inmediato. El Bayern ya tiene nuevo ídolo. En los programas televisivos de debate, como El Chiringuito, el tema se convirtió en carne de cañón para la polémica. Josep Pedrerol lanzó su clásico boom al ver la repetición del gol y dijo, esto es debutar. Esto es aparecer. Un colombiano que llega al Bayern y en su primera noche levanta un título. Eso es lo que diferencia a los fichajes buenos de los fichajes históricos. Mientras tanto, algunos periodistas madridistas especulaban con que el Real Madrid había perdido la oportunidad de ficharlo cuando aún estaba en Porto o Liverpool. El eco del cabezazo reabrió viejas heridas en el mercado. Italia y el análisis táctico. En Italia, donde el fútbol se explica con táctica antes que con pasión, los medios diseccionaron la jugada de Díaz con precisión quirúrgica. La Gazzetta dello Sport ilustró el cabezazo con flechas y gráficos, movimiento perfecto al segundo palo, lectura del centro y giro de cuello impecable. Esto es lo que hace grande a un extremo que sabe cuándo convertirse en delantero. Exfutbolistas como Alessandro Del Piero comentaron en Sky Italia, lo más impresionante de Díaz no es solo el gol, sino la inteligencia para esperar el momento. Eso no se enseña, eso se tiene. Y él lo tiene.
En un país donde los delanteros son estudiados como cirujanos, que un extremo colombiano recibiera semejante elogio era señal del respeto ganado en una sola noche. Francia y la mirada de la Ligue 1. En Francia, el PSG y sus seguidores no dejaron pasar la noticia. Los medios parisinos resaltaron que el Bayern, eterno rival en la Champions, había sumado un arma letal. L'Équipe escribió, Luis Díaz se presenta en Alemania como hombre de finales. El PSG deberá tomar nota. La jugada fue analizada también desde la perspectiva del mercado. París lo quiso en algún momento, pero Bayern se adelantó. Ahora, la diferencia se mide en títulos. Una frase que sonó como advertencia para un PSG que suele tropezar en instancias decisivas. Sudamérica en llamas. En Sudamérica, el eco fue mucho más emocional que táctico. En Argentina, ESPN tituló, Colombia vibra, Alemania tiembla, Díaz debutó a lo grande. En Chile, La Tercera habló de un latino que conquista Baviera. En Uruguay, hasta Luis Suárez comentó en redes sociales, que debut, crack. Orgullo para todos en Sudamérica. En Brasil, medios como Globo Esporte recordaron que Flamengo y otros clubes lo habían seguido años atrás. El fútbol brasileño estuvo cerca de tenerlo, hoy brilla en Alemania. La narrativa continental fue clara, un jugador de la región que rompe barreras y se sienta en la mesa de los gigantes europeos. Estados Unidos y la MLS. En Estados Unidos, la MLS también se hizo eco. No olvidan que en algún momento se rumoreó con un interés de Inter Miami por Díaz, como compañero de Messi. El gol en su debut fue interpretado como una confirmación de que su nivel es de Champions, no de retiro dorado. ESPN y Fox Sports lo repitieron en prime time, con titulares como, el gol que cayó a Europa. El debate globo. La conclusión era unánime, Luis Díaz había roto la barrera de la duda en un solo partido. Los debates ya no eran si iba a adaptarse, sino hasta dónde podía llegar con el Bayern. Algunos hablaban de que su sociedad con Kane podía ser la mejor dupla ofensiva de Europa. Otros, que estaba llamado a ser el latino más influyente en la Bundesliga desde Pizarro. Pero el dato que nadie pudo discutir fue este, debutó con gol en una final y levantó un título. En un mundo donde todo se mide en resultados, Díaz había empezado con la ecuación perfecta.